quiero hablar con ustedes porque en la madrugada estuve con Dios. Estuve charlando con Él. El Señor me despertó muy temprano, a las 3 de la mañana, y me hizo una pregunta. Él me dijo, si yo estuviera personalmente en la iglesia, visiblemente en la iglesia, porque Él está con nosotros, aunque nuestros ojos no lo vean. Pero si yo estuviera en este tiempo de la humanidad, en este tiempo de la Argentina y del mundo, estuviera en la iglesia, parado frente a la iglesia, ¿qué crees que yo le diría? Y uno empieza a sacar chapa de pastor, ¿no? Y esta la pruebo con 10. Y le dije, lo que usted le diría a la iglesia es que prediquemos su palabra. Y él me dijo, sí, estaría incluido, pero no sería lo primero. En este tiempo no sería lo primero. Bueno, entonces dije que tengamos fe. ¿Qué es lo que Jesús nos diría si estuviera delante de nosotros en este tiempo? Y yo dije que tengamos fe, que no seamos incrédulos. Sí, también diría eso, pero no sería lo primero. Ahora, antes de que yo le diga qué es lo que me contestó, ¿qué creen ustedes? ¿Qué será lo que el Señor nos diría si Él hoy estuviera presente delante de nosotros? ¿Qué será lo que Él tiene para decirnos? ¿Qué es lo que Él nos diría en medio de este tiempo especial en el que estamos viviendo? ¿Qué es lo que el Señor nos diría a nosotros? ¿Qué es? Y me quedé pensando como ustedes, ¿no? Porque si no es fe y si no es que salgamos a predicar. Y entonces el Señor me dijo que no teman. Y aclaró el asunto porque no es que nos diría a todos que no temamos, sino que nos diría a cada uno de nosotros en forma personal, no tengas miedo. No lo haría general, sino que haría con nosotros de la misma manera que Él hizo con los discípulos. A los discípulos dijo, no temáis, no temas, no tengas miedo. Tú, no tengas miedo. La charla estaba apasionante. Y entonces vinieron palabras tras palabras, y vino a mi mente la imagen, la escena en una película bíblica acerca de Jesús, cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración, viene con Pedro, Jacobo y Juan, está descendiendo, y me vino la imagen de esa película donde esa escena no es bíblica, la agregaron. Pero bien podría serlo. Jesús está descendiendo con su discípulo y de repente delante de ellos ven un león. Y Jesús queda mirando el león y los discípulos en ese momento estaban comiendo una manzana y la manzana se les cae al suelo. Del temor que se había apoderado de ellos, del miedo, delante de ellos estaba el león, así que se les cae la manzana. Y Pedro le dice a Jesús, ¿qué haremos, Señor? Y Jesús lo mira y le dijo, no temas, no tengas miedo. Y empezó a caminar. Y Jesús caminaba y pasaba enfrente del león que lo tenía al lado. Y Pedro, Jacobo y Juan estaban allá atrás, inmóviles, muertos de miedo. Jesús simplemente le dijo, no tengas miedo. Y empezó a caminar. Así que como Jesús se iba y el león estaba allá, cada vez estaba más lejos, Pedro emprendió la marcha.
muerto de miedo, mirando de reojo al león. El león estaba agazapado, mirándolo, abría su boca, mostraba sus colmillos, pero no se movía. Y de reojo lo mira Pedro. Y cuando cruza Pedro viene Jacobo y Juan. Y me vino esa imagen porque el problema que tenemos hoy en día, el problema de la iglesia hoy en día es que se ha apoderado del temor, del miedo. El miedo se ha apoderado de la iglesia. El miedo se ha apoderado del corazón de muchos creyentes. Es el temor. Dios nos diría, no tengas miedo. Y bien podría haber sido bíblica esa escena, porque la Biblia dice en Pedro que el diablo anda como un león rugiente, quiere decir con la boca abierta, mostrando los colmillos, agazapado, detrás de nuestra cama, al lado de nuestra cama, hablándonos. La diferencia entre esa escena que vi en la película y la escena de la vida real es que este león agazapado, además de mostrar sus garras y su colmillo, habla. El arma letal que tiene Satanás son sus palabras, hermanos. No es su fuerza ni son sus colmillos. Su arma letal son las palabras. Con las palabras el grandote Goliat tenía rendido al pueblo de Israel a sus pies. Con las palabras Jezabel logró sacarse de encima a Elías por un tiempo. Con las palabras, hermano, con las palabras. Y el diablo, el león rugiente, se pone a nuestro lado día y noche, posiblemente en la cama, al lado de tu cama, para hablarte, para llenarte de miedo, para llenarte de temor. Creyentes llenos de miedo. Es asombroso cómo esta pandemia nos ha desnudado y ha desnudado nuestro corazón y nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza. Estamos llenos de miedo. Las cosas más inauditas yo he escuchado de los hermanos. Gente que se hisopa cada vez que tiene un contacto con alguna persona. Vive hisopándose. Gente que vive oliendo para ver si... Las cosas más inauditas, hermano. Yo escuché excusas más groseras posibles, más inverosímil posible, para no venir a congregarse, para no servir a Dios, hermanos. Quiero decirle que este es un trabajo del diablo en tu vida, en tu corazón. Vamos a desnudar el trabajo del diablo. El diablo está trabajando en tu corazón. Y cuando el temor se interpone entre nuestra vida y Dios, entonces hay peligro. Cuando el temor te desplaza de la misión que Dios tiene para tu vida, cuando el temor y el miedo te desplaza, hermano, de la misión, del propósito que Dios tiene para tu vida, estás en problema. Estás en problema. Porque estás idolatrando el temor, idolatrando tu propia vida por encima de la honra debida a nuestro Señor. Quiero que empecemos a reflexionar. Gente que dice no salir de la casa, yo tengo mis dudas, pero supongamos que sea verdad. En esa casa, ¿acaso no hay personas? ¿No hay hijos, niños, nietos? ¿No hay esposo, esposa que salen y van a trabajar y van y vienen? Hermano, yo quiero hablarte, decirte, hay personas que las cosas más inauditas. Yo esta mañana pensaba, ¿qué pasaría? Dios no lo permita, pero que tu hijo se enfermara, que tu hija se enfermara. ¿Qué pasaría si tu nieto, tu nieta, si algún ser querido se enfermara? Y entonces la ambulancia vendría a recogerlo de tu casa y entonces lo internaran a tu hijo, tu hija, algún ser querido lo internaran. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en casa? Esto apuesto que no. Te firmo un pagaré que te pondrías el barbijo y saldrías y estaría en medio de la inmundicia de los virus todos los días que sean necesarios hasta que tu hijo y tu hija regrese a casa. Pero no lo haces por Dios.
Porque tu vida vale más que la honra a tu Señor. Porque tu familia vale más que la honra a tu Señor. Porque si tu hijo estaría enfermo, saldrías. Irías al médico y te quedarías junto a él todo el tiempo que fuera necesario. Pero no lo haces para servir al Señor. El temor se apoderó de tu corazón y no está bien. Yo quiero advertirle a esas personas. Se va a desgastar tu vida espiritual. Él sabe cuál es el susurro del diablo. Sabe cuál es la mentira que el diablo está implantando hoy en día en este tiempo. ¿Sabes cuál es la mentira? Nos quiere hacer creer que nuestra vida espiritual no va a menguar, no se va a desgastar, nuestra relación con Dios no se va a ver afectada para mal si nosotros no lo servimos en este tiempo y si nosotros no nos congregamos en este tiempo. Y eso es una absoluta mentira que viene del infierno. Te lo advierto, tu vida se va a apagar, tu vida espiritual se está apagando. Si no fuera así, ¿por qué la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos? Si no fuera importante el congregarse y el servir a Dios, si no fuera, ¿por qué Jesús nos dejó un ejemplo? Y en el libro de Lucas dice que Él acostumbraba, iba a la sinagoga como solía hacerlo, iba con sus discípulos, era su costumbre. Porque la Biblia en Hebreos dice que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos. Porque el Señor, cuando Él se fue al cielo, le dijo a sus discípulos que volvieran a Jerusalén y que ahí en el aposento alto se quedaran. Si el Espíritu Santo iba a venir en sus hogares, ¿por qué? Entonces tuvieron que reunirse, pero se reunieron y el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿vino dónde? Vino donde estaban reunidos, no vino en las casas de los 380 a quienes Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén y no lo hicieron. Hermanos queridos, es una mentira del diablo. ¿Cuántos acá presentes, cuántas personas están llenos de miedo en este tiempo? Están honrando más la vida, están honrando más la familia, están honrando, idolatrando el temor, las palabras del diablo, el león rugiente que se puso a tu lado para devastar tu vida espiritual. Te lo advierto, vamos a desenmascarar el diablo. La mentira del diablo hoy en día es que nuestra vida espiritual no va a ser afectada. Hermano, lo va a hacer. Te advierto, no deje que se apague la llama. Tu vida espiritual va a ser afectada si no comienzas a poner a Dios en primer lugar, a honrar a Dios, a servir al Señor, a congregarte, a ejercer las disciplinas espirituales del congregarse. Es una mentira del diablo. Y Él siembra eso en tu corazón. Termino. Dígame. Decime. ¿Has visto? Decime. ¿Has visto yo te digo un caso, un solo caso quiero. De alguien que ha dejado de trabajar por temor al virus? Salvo que lo echen. Que lo hayan echado, ¿no? Que se quedó en casa. Dame un caso, uno. De alguien que dejó de trabajar. El vez pasada, un médico renunció porque dice, todos mis compañeros se están muriendo, y renunció. Imagínate lo inaudito que es que salió en la tapa de todos los diarios nacionales. Porque nadie hace eso, hermano. Nadie deja de ir al trabajo, nadie deja de trabajar y tampoco nadie deja de llevar a los chicos al colegio, porque te firmo el pagaré que no vas a encontrar a un padre, a una madre que no deje de llevar a sus hijos por medio de la pandemia, pero no los traen a la iglesia, ni ellos vienen a la iglesia. ¿De qué amor estamos hablando? Y ahí terminó mi charla con el Señor. Y dije, Señor, ¿tengo que hablarlo? No tengas miedo. No tengas miedo. Y si te toca atravesar por una enfermedad, y el Señor va a estar contigo al lado. Hermano, el Señor no te va a dejar. No te puedo garantizar de que no te vas a enfermar, pero te garantizo que el Señor va a estar al lado tuyo. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor.